Sabina Frederick presentó un libro, se llama La Gendarmería desde adentro, de Centinelas de la Patria al trabajo en barrios, cuáles son sus verdaderas funciones en el siglo XXI. Un libro muy interesante. Chini, vos lo llegaste a leer completo, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, y es muy interesante y tengo muchas ganas de conversarlo con Sabina, obviamente ex ministra de Seguridad en el orden nacional. Sí, está en comunicación con nosotros Sabina, presidenta actual de Cascos Blancos de la Cancillería. Sabina, ¿cómo le va? Le estamos hablando desde Radio Cooperativa, aquí en Regreso 770, Edgardo Chini, Federico Smith y Gustavo Idoyaga. Buenas tardes. ¿Me escucha Sabina? Sí, escucho bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas tardes, sí, buenas tardes, gracias. Bueno, estamos hablando del libro que presentó la Gendarmería desde adentro. ¿Cómo ha sido eso de presentar un libro y hablando de un tema que usted manejó, ¿no? Cuando fue ministra de Seguridad. Bueno, en verdad fue un relanzamiento del libro porque el libro se publicó en octubre del 2020 y... o sea, cuando yo ya era ministra, pero yo lo terminé de escribir antes de ser ministra en febrero del 2019. Pero la programación editorial más la pandemia hizo que se retrasara hasta octubre del 2020. Y entre la pandemia y la gestión no pudimos hacer las presentaciones que habíamos imaginado. Así que bueno, la editorial me pareció hacer una suerte de relanzamiento que consistió en un debate sobre el tema de seguridad a propósito del libro. El libro es un libro que resultó de unos 7 años aproximadamente de trabajo de campo, de investigación antropológica, eso quiere decir conversaciones y participaciones en distintas circunstancias de la vida operativa o bueno, de la vida en los escuadrones de la Gendarmería Nacional entre la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, aquel operativo Cinturón Sur, que todavía existe, el Gran Buenos Aires también, conversar con unos cuantos gendarmes, mujeres y varones de los escuadrones móviles, que son destacamentos móviles, que son aquellos que intervienen cuando hay cortes de rutas o de puentes. Bueno, yo recuerdo, Sabina, que la Gendarmería cumplió un papel muy importante durante la pandemia, ¿no? Y si este libro salió justamente en pandemia, también pudo haber reflejado eso, ¿no? El papel que tuvo en muchos casos por el lado de la seguridad, pero también hasta del servicio que tuvieron que brindar, ¿no es cierto? Sí, bueno, durante la pandemia nosotros, sobre todo en algunos periodos, ¿no? Al comienzo, cuando el presidente para la emergencia en marzo del 2020, y por varios meses, y luego en la segunda ola, el despliegue que hicimos de las fuerzas federales, de la Gendarmería, pero también de la Policía Federal, de la Policía de Salud Portuaria y de la Prefectura, fue la que permitió controlar el cumplimiento, ¿no? de la cuarentena, que por supuesto que fue muy duro, pero bueno, salió como lo esperábamos, en el sentido de que no hubo, como dicen las mismas fuerzas, novedad, ¿no? No tuvimos episodios que tuviéramos que lamentar. Sabina, Edgardo Chini, saluda, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes. Por ahí tenemos un poquito de la comunicación, un poco mucho ruido. No sé si es porque estás en un espacio ahí como muy cerrado o algo. Vamos a ver si lo podemos ir corrigiendo porque es una pena. Dialogar contigo que has ocupado un cargo tan central de gobierno y hoy la idea de poner en juego otro tipo de perspectiva quizás, ¿no? Vos recién mencionabas el tema antropológico, yo incluso anoté aquí también el tema histórico del rol de gendarmería, de alguna manera sumándose a una suerte de postura sociológica, ¿no? Del trabajo que haces, que no es más que también en algún sentido juntar estas dos disciplinas sociales. Quería en primera instancia resaltar un calificativo, una sensación, una emoción que vos pones en juego, el tema del miedo. Y me generó un contrapunto ahí, ¿no? Me gustaría saber con qué criterio avanzaste con el miedo, porque yo lo digo, uno por ahí percibe el miedo como algo que inmoviliza, o en todo caso hay que superarlo para dejar atrás justamente esa inmovilización.
y entonces me gustaría que si podés aclarar, digamos, ese foco que hiciste sobre el tema del miedo, a partir del rol que cumplen las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería. Sí, no sé si me escuchan bien ahora. Ahora ¿Me perfecto. están escuchando bien? Ahora perfecto. Bueno, para poner en contexto, el libro cuenta la historia de la Gendarmería en los últimos 20 años, o sea, todo el siglo XXI. Eso, y ahora voy a llegar a tu pregunta sobre el miedo. Es una fuerza que crece geométricamente durante el gobierno de Néstor Kirchner por decisión del gobierno de Néstor y luego de Cristina. Y eso es una de las cosas que a mí me llama la atención. ¿Por qué la decisión de hacer crecer, pasando de 7.000 a 38.000 efectivos, esta fuerza federal que estaba, digamos, en la historia de los años 30 en adelante, orientada a su trabajo en la frontera terrestre, ¿no?, Argentina. Entonces, esas nuevas funciones en las zonas urbanas, donde hay mucha concentración de población y donde el delito crece, bueno, hay una decisión ahí, ¿no?, de que la Gendarmería sea la que se ocupe de lo que yo llamo, siguiendo los autores, gestionan de alguna manera la población en las márgenes, ¿no?, los márgenes, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires. Ahora, ese capítulo que habla sobre los miedos se refiere al efecto que produce la desaparición de Santiago Maldonado y el hallazgo posterior de su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que ocurre durante la gestión de Bullrich, o sea, no ocurre durante la conducción política de los gobiernos de Néstor y Cristina, sino en una conducción que sabemos que fue, digamos, defensora de lo que se llama mano dura, ¿no? Donde es la propia fuerza la que define lo que es un delito, eso es lo que se impulsa de esa forma de la conducción, y no la justicia, ¿sí? En ese escenario es que Santiago, bueno, el que pierde la vida es Santiago, ¿no? Por digamos, efectos de un operativo provocado por una decisión política, sin tener la más mínima noción de cuáles son los protocolos, ¿no? Los protocolos, sí, que deben aplicar las fuerzas federales cuando hay que despejar una ruta. Sí. Los miedos, bueno, yo hago referencia un poco a cuál es la comunidad que se crea en la Argentina a partir del miedo que es el miedo al terrorismo de Estado, ¿no?, que regresa cada tanto porque hay un efecto muy traumático producto de esos 7, bueno, casi 10 años de persecuciones políticas, crímenes, torturas, exilios. Sí, pero para traerlo, sí, entonces yo decía al principio que haces un recorrido histórico y antropológico y que se mezcla con la sociología, incluso a lo largo de todo el río y el recorrido que ha tenido Gendarmería. Incluso la tapa me llamó la atención, donde se identifica de alguna manera el rol que tuvo finalmente en territorio Gendarmería. Vos recién mencionabas la duplicación de la cantidad de la fuerza, ¿no? Más de la duplicación durante del 2004 al 2017, incluso ya finalizado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Porque hay que recordar, ahora vamos a comentárselo a Sabina si podemos recuperar la comunicación, que hubo una protesta gigante de Gendarmería en su momento, ¿no? Y que esto también, demuestra hasta qué punto se habían institucionalizado y recorrido una determinada fórmula de posicionamiento laboral, ¿no? En cuanto a una fuerza que defendía sus derechos. Retomamos la comunicación con Sabina Freire. ¿Está escuchando, Sabina? Sí, se cortó. Se había cortado. Nuevamente. Con algún problema tal vez de señal por ahí. Decía, esta fuerza se institucionalizó de tal manera que incluso llevó adelante una protesta, ¿no? Y donde planteó o replanteó el debate desde el campo laboral. Es algo que vos también planteás en tu libro, y esto lo que no me queda claro es si vos lo ves como un hecho negativo o como un hecho positivo, porque, a ver, amplío la pregunta,
tengo la sensación que las fuerzas más progresistas, por llamarlo de alguna manera, hoy por hoy es tan difícil, ¿no?, el uso de los calificativos y el lenguaje en algunos sentidos, pero digo, tienen como esta asignatura pendiente, ¿no?, de qué rol terminan cumpliendo las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería, en un proceso democrático. A ver, la verdad es que no podría definir ni como positivo ni como negativo. Yo lo que trato de explicar es por qué ocurrió eso, ¿no? Por qué esa protesta que fue considerada por muchos como un intento de Estamos mal ahí con la comunicación, me parece. Bueno, la palabra que quiso decir intento de desestabilización, ¿no? Sí. Que hubo un error de interpretación con respecto a ello por un reclamo, bueno, que ellos tenían atrasado en materia, Claro, y salarial. acá lo que te puso en foco es el tema de esa fuerza de choque, ¿no? Digo, de alguna manera, sí, de Gendarmería, una fuerza que además fue muy bien recibido. Sabina, ¿me escuchás? Sí, yo los escucho todo el tiempo. Ah, ¿sí? Bueno, porque recién te volvimos a perder. Digo, una fuerza que había sido convocada al trabajo en territorio. Sí, a ver, por eso digo, me parece que más que decir si fue positivo o negativo, creo que fue el modo en que esa gente encontró para reclamar lo que creía que le correspondía. El problema fue interpretar, creo, el hecho como un intento de desestabilización institucional o de golpe de Estado, cosa que estaba bastante lejos de eso. Y para entender por qué ocurrió, es un poco bueno el libro también, ¿no? Entender que hubo una demanda muy grande de parte del Estado Nacional sobre esas personas. Imagínense que para prácticamente duplicar la cantidad de efectivos en tan poco tiempo fue necesario incorporar mucha gente joven. Gente joven que estuvo socializada en la democracia, que además creció, muchos de ellos crecieron durante maduraron en el kirchnerismo y también en una sociedad de derechos, ¿no? Por lo cual, eso que hicieron es parte también de la época, ¿no?, que les tocó atravesar. Y entre las demandas que yo un poco cuento en el libro están estas de gestionar la población sin hacer abuso de la fuerza, ¿sí? Si hay un rol de la Gendarmería como institución del Estado Nacional... Pero tener injerencia en conflictos internos. Que generó conflictos internos porque las condiciones de trabajo y las condiciones salariales y las injusticias en el despliegue eran muchas, se fueron acumulando en el curso de la protesta fue en el 2012 y el Cinturón Sur empieza en junio del 2011. Entonces, digamos, hay un desfasaje entre lo que el Estado Nacional le pide a toda esa gente que haga y que lo hace relativamente bien, en el sentido de que responde a la conducción política, y la retribución por eso, ¿sí? Fue desencadenado por un decreto que modificó las escalas salariales, pero que terminó perjudicando a mucha gente. En fin, todo eso se fue corrigiendo, se terminó corrigiendo en nuestra gestión, finalmente por gestión del presidente Alberto Fernández. Por eso me parece que pensarlo desde el punto de vista de positivo o negativo por ahí no permite entender lo que lo hizo posible. Y por otro lado, sí es cierto es que las fuerzas de seguridad, las policías, no tienen la instancia de la organización sindical permitida en Argentina. Eso es un debate que cada tanto retorna, pero que no termina de saldarse. En todo el mundo occidental existen sindicatos policiales. En Uruguay es el único país de América Latina que tiene sindicalizada la policía, pero está sindicalizada en Estados Unidos, en Canadá, en toda Europa, sin derecho a huelga. La Gendarmería es una fuerza militar, y como fuerza militar es más complejo el tema de si debería estar sindicalizado o no. Pero por esa razón la conducción política tiene que atender, ¿no?, a la dimensión del bienestar de los y las personas que la integran, y es un poco lo que muestra el libro, ¿no? Sí, incluso esta situación de saber hasta qué punto estaba preparada o no como debía para tener tanta injerencia en resolución de temas bien de territorio. Cuando fue aquel conflicto, creo que salió muy a superficie tus diferencias con Bernie desde el punto de vista de la provincia de
de Buenos Aires. Yo quisiera preguntarte si vos realizás hoy por hoy algún tipo de autocrítica frente a lo que fue aquel momento y en todo caso cómo estás visualizando hoy por hoy el comportamiento del gobierno en temas de seguridad. No sé si te referís al momento en que fue la protesta de la Gendarmería o... Sí. No, ahí creo que no hubo ningún cruce con Bernie. Bernie fue uno de los que se ocupó de la negociación. Fue uno de los, no sé si se acuerdan, entró al edificio Centinela, sí, claramente. Y lo que yo manifesté en ese momento públicamente es que... reclamó tu presencia en un momento también. No, porque yo no era funcionario en ese momento. No es que yo recuerde, creo que no me conocía en ese momento. Okay, yo lo único que hice en ese momento fue responder a un llamado de Bernard Pertot de Página 12 y expresé, en función del conocimiento que yo tenía de la fuerza desde adentro, el título del libro, porque había estado en Citrón Sur en los meses anteriores, toda la zona de Lugano, de la Villa 20, en fin, de toda esa zona de la 11-14, y estaba, digamos, muy informada, y también había pasado esa información a la ministra Daniela Garré de la situación en la que estaba el personal. Entonces, lo que sí hice fue decir, esto no tiene nada que ver con el golpe de Estado, acá hay un reclamo por derechos laborales, por condiciones de trabajo, que la superioridad inmediata, porque hay que decir que ese episodio dejó muy descolocado a la conducción de las fuerzas, que digamos, posteriormente se recuerda ese hecho con mucha vergüenza, porque los jefes tienen que estar enterados de las necesidades y tienen que tener las herramientas para resolverlo, y nunca se imaginaron que iba a pasar lo que pasó. Todas sus demandas evidentemente no llegaban o no tenían que llegar, o no tuvieron la respuesta que debían tener. Por cosas que yo también explico en el libro, ¿no? Porque las jóvenes generaciones tienen otra forma de pensar el servicio y también lo que significa la subordinación, ¿no? Eso es un tema que está en uno de los capítulos. Sí, incluso, digo... Que no se entendía, ¿no? Sí, no, incluso por ahí, digo, en algún momento esto fue ligado a lo que se llamó obediencia debida, ¿no? También en lo que tiene que ver con respetar a los mandos naturales, como exactamente, se utiliza en la, exactamente. En la ¿A cambio de qué se debe obediencia? Es un poco eso lo que se transformó en los últimos 20 Te preguntaba años. también si hacías alguna suerte de autocrítica, digo, lo que tuvo que ver con tu gestión y el contrapunto con Bernie por ahí, si es esto una de las razones por las cuales finalmente tuviste que abandonar la función pública, por lo menos en el área de seguridad, ¿no? No, a ver, yo creo que hubo... hay con el ministro Bernie diferencias ideológicas y políticas muy claras, ¿no? Cada vez más claras, creo yo. No hay autocrítica en ese sentido, primero. Segundo, no tuve yo con él ningún contrapunto. Me parece que la cosa fue al revés. Bueno, contrapunto está bien, vos decís, vos no tuviste contrapunto, Bernie sí tuvo contrapunto con vos. Me parece que si ustedes hacen el rastreo de cómo se dieron, digamos, los posicionamientos, está claro eso. Por otra parte, es un ministro de seguridad de una provincia grande, pero no es toda la Argentina. ¿No adjudicás a esa situación con Bernie nada de lo que tuvo que ver con finalmente tu salida de ese cargo? La salida fue junto con 7 ministros. No salí yo sola, la decisión fue del presidente, y digamos, creo que se vio posteriormente a mi salida que el comportamiento del ministro de Seguridad de la provincia no cambió, ¿no? Entonces creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cuestiones que son menos públicas, me parece que y Sabina, ¿cómo cuál, por ejemplo? ¿Podés compartir alguna con nosotros? Justamente porque no son públicas. No puedes compartir. Y Sabina, ¿cómo está viendo actualmente al gobierno después ya de una mirada distinta acerca de no estar en el ojo de la tormenta? Puede tener una mirada un poco más fría respecto de cómo está viviendo en este momento la crisis que se vive en el país y los cuestionamientos internos también dentro de la coalición gobernante. Bueno, yo sigo estando dentro del gobierno, ¿no? Con un cargo, por supuesto, con otra responsabilidad, y no desde otro lugar lo veo también, no es que
lo veo desde afuera, sino desde adentro, pero desde otro lugar, porque es Cancillería, porque bueno, hay toda una relación con otros países que cambia mucho, ¿no?, la perspectiva. Bueno, yo lo veo atravesando, digamos, el país, no solo el gobierno, atravesando un momento muy complicado, saliendo de un momento muy difícil y entrando también en un momento complejo. Creo que el tema de la inflación está sabido, no estoy diciendo nada nuevo. Está siendo difícil encontrar la manera al equipo económico para llevar alivio, ¿no?, sobre todo a quienes tienen los salarios con menor poder adquisitivo, y creo que bueno, es el desafío inmediato en un contexto que viene de la pandemia, una pandemia en la que el Estado puso todo lo que tenía para poder, ayer lo decía la vicepresidenta, ¿no?, para poder sostener el sector privado, transferencias hasta Clarín para sostener a los empleados. Quiero decir, empresas muy muy grandes y fuertes, y bueno, también coincido con la vicepresidenta que ese sector debería tener un poco más debería ser un poco más solidario, ¿no? Con el resto de la sociedad argentina, y creo que eso no está pasando. Bueno, es una situación difícil. Entiendo que no soy economista, pero que probablemente haya pocos meses por delante donde esta situación sea como el mes pasado. Tenemos que decir así, tenemos que la guerra termine también, que es un factor externo que agrava la inflación. Todos los países tienen inflación, una inflación, bueno, que ha crecido y que se espera que vaya a crecer durante el año, así que creo que sí hay que acomodar las cuestiones políticas, que son importantes, cohesionarnos un poco más como gobierno, y bueno, y sobre todo tener de relieve lo que sí está funcionando bien, ¿no? Porque hay una serie de variables económicas que impactan sobre la expansión del mercado de trabajo, sobre la productividad, que creo que también hay que ponerlas en valor, que se hace difícil porque, bueno, una porción considerable de nuestros compatriotas la está pasando mal, ¿no? Bien. Y eso es algo que hay que corregir. Sabina, rápido. Le queremos agradecer por esta comunicación, un poquito cortada, pero logramos hablar de todos los temas que queríamos charlar con usted. Le mandamos un saludo y le agradecemos la gentileza. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Sabina Frederick, actual presidente de Cascos Blancos, ex ministra de Seguridad, autora del libro La Gendarmería desde adentro, el cual también interesante para entender mucho de cómo fue construyéndose el poder de Gendarmería.